Hermanos y hermanas en Cristo, buenos días, tardes, noches. Es un privilegio estar aquí con ustedes hoy, reunidos en el nombre del Señor, para sumergirnos en su palabra eterna. Imaginen por un momento una escena cotidiana. Un padre que regresa a casa después de un largo día de trabajo y llama a su hijo. ¿Dónde estás? No es una pregunta de enojo ciego ni de confusión, sino una invitación amorosa para reconectar, para saber cómo ha sido el día, para ofrecer guía o consuelo. Ahora multipliquen esa ternura por infinito y tendrán una idea de lo que Dios hace en el jardín del Edén. Hoy vamos a explorar Génesis 3:9, un versículo que resuena a través de los siglos como un eco divino. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? En hebreo, esta pregunta se expresa con una sola palabra, Ayeká. No es un interrogante casual, es una llamada profunda, cargada de significado teológico y espiritual. Ayeká no solo pregunta por la ubicación física, sino que indaga en el estado del corazón, en la relación rota con el Creador. Para contextualizar, recordemos el pasaje. En Génesis 3 leemos sobre la tentación y la caída. La serpiente engaña a Eva, quien come del fruto prohibido, y lo comparte con Adán. Inmediatamente sus ojos se abren, se dan cuenta de su desnudez y se esconden. Entonces, en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llega el momento clave. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Génesis 3:9, Reina Valera 1960. Este no es un Dios distante o acusador. Es un Dios que busca, que inicia la reconciliación. En este sermón exploraremos el significado de Ayeká en su contexto original, su relevancia para nosotros hoy, y cómo responder a esta llamada divina. Que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones mientras meditamos en esta verdad. Amén. Hermanos, dividamos nuestro estudio en tres partes principales. Primero, el contexto histórico y teológico de Ayeká. Segundo, el significado profundo de la pregunta de Dios. Y tercero, sus aplicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana en el siglo XXI. El contexto histórico y teológico de Ayeká. Para entender Ayeká, debemos retroceder al paraíso perdido. El jardín del Edén no era solo un lugar de belleza física, con ríos cristalinos y árboles frutales. Era un santuario de comunión perfecta entre Dios y la humanidad. Adán y Eva caminaban con Dios al aire del día, una expresión que sugiere intimidad, como un paseo vespertino con un amigo querido. Pero el pecado irrumpe como una tormenta. La serpiente, símbolo de Satanás, tienta con dudas. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Eva responde, pero cae en la trampa y Adán la sigue. El resultado, vergüenza, miedo y separación. Se cosen hojas de higuera para cubrirse, un intento patético de ocultar su desnudez espiritual. Ahora, Dios entra en escena, no con truenos y relámpagos, sino paseando, como de costumbre, y pronuncia Ayeká. En hebreo esta palabra es rica. Ay significa dónde, pero en contextos bíblicos, a menudo implica una búsqueda existencial, no solo geográfica. Piensen en cómo en Éxodo 2:20, Moisés es preguntado, ¿dónde está? En un sentido de ubicación, pero aquí es más. Los rabinos judíos, en sus comentarios midráshicos, ven Ayeká como un lamento divino, casi un gemido. ¿Dónde ha sido mi creación amada? Teológicamente, esto revela la omnisciencia de Dios. Él sabe exactamente dónde está Adán. Después de todo, es el Creador omnisciente. Salmo 139, versículos 7 a 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? La pregunta no es para informarse, sino para invitar a Adán a reflexionar. Es similar a cuando Dios pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Génesis 4:9. No por ignorancia, sino para confrontar el pecado y ofrecer arrepentimiento. Ilustración. Imaginen a un niño que ha roto un jarrón y se esconde en el armario. La madre lo llama. ¿Dónde estás? Ella sabe, pero quiere que el niño salga.
confiese y sea restaurado. Así es nuestro Dios, misericordioso, no vengativo. El significado profundo de la pregunta de Dios. Profundicemos en lo que Ayeká implica. Primero, revela el amor incondicional de Dios. En lugar de abandonar a la humanidad en su pecado, Dios busca. Esto prefigura el Evangelio, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Jesús es el cumplimiento de Ayeká. Él es Dios encarnado, llamándonos desde el escondite del pecado. Segundo, Ayeká expone nuestra tendencia a escondernos. Adán responde, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Génesis 3:10. El miedo reemplaza la intimidad. Hoy, ¿cuántos de nosotros nos escondemos? Detrás de máscaras de éxito, adicciones, relaciones tóxicas o incluso religión vacía. Dios pregunta, ¿dónde estás en tu matrimonio? ¿Dónde estás en tu fe? ¿Dónde estás en tu integridad? Tercero, esta pregunta inicia el proceso de redención. Inmediatamente después, Dios promete un Salvador. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. El protoevangelio, la primera promesa de Cristo aplastando a la serpiente. Ejemplo bíblico. Piensen en el hijo pródigo, Lucas 15. El padre no pregunta, ¿dónde estás? Porque el hijo regresa, pero el espíritu es el mismo. Un padre que espera, busca y celebra el retorno. O en Jonás, huyendo a Tarsis. Dios envía una tormenta para preguntar implícitamente, ¿dónde estás, profeta desobediente? Ilustración moderna. Conozco a un hombre que, en medio de una crisis financiera, se alejó de la iglesia. Se escondía en el trabajo excesivo. Un día en oración sintió esa voz. ¿Dónde estás? Volvió, y Dios restauró no solo sus finanzas, sino su alma. Hermanos, Ayeká no es acusación, es invitación a la gracia. Aplicaciones prácticas para nuestra vida. Ahora, apliquemos esto. Primero, en lo personal, examina tu vida. ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Escondido en el pecado como Adán? Dios te llama hoy, Ayeká. Responde con confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Segundo, en la familia. Padres, preguntan a sus hijos Ayeká con amor. Esposos, ¿buscan reconectar en lugar de acusar? La pregunta de Dios modela comunicación restauradora. Tercero, en la iglesia. Como cuerpo de Cristo debemos ser eco de Ayeká. Evangelicemos a los perdidos. Busquemos a los alejados. En un mundo de aislamiento digital, donde la gente se esconde detrás de pantallas, seamos la voz de Dios llamando a la comunión. Cuarto, en la sociedad. En tiempos de crisis, pandemias, guerras, desigualdades, Dios pregunta a las naciones, ¿dónde están en justicia y misericordia? Como cristianos, respondamos con acción, como en Mateo 25:35-40, sirviendo al más pequeño. Historia real. En la Segunda Guerra Mundial, un pastor en Holanda escondía judíos. Cuando los nazis lo arrestaron, dijo, Dios me pregunta Ayeká cada día, y yo respondo sirviendo. Su fe lo sostuvo hasta el martirio. Hermanos, Ayeká nos recuerda que Dios no nos deja en el escondite. Él provee el camino de regreso a través de la cruz. En resumen, Génesis 3:9 y Ayeká nos muestran un Dios que busca al pecador con amor inagotable. No es una pregunta de juicio, sino de redención. Desde el Edén hasta hoy, Dios llama. ¿Dónde estás? Hoy te invito a responder. Si estás escondido en pecado, duda o dolor, sal del arbusto. Ven a Cristo, quien pagó el precio por tu retorno. Si ya eres creyente, sé eco de Ayeká para otros. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu llamada amorosa en Ayeká. Perdona nuestros escondites y ayúdanos a volver a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Vayan en paz, respondiendo al llamado divino.